Buenas tardes, señora Mirta González. Mi pregunta es, ¿cómo se conforma la biblioteca del museo? Bueno, buenas tardes. La biblioteca del museo se conforma con donaciones de amigos de Artibio Acosta. En un primer momento Artibio Acosta trae sus propios libros de su casa y luego sus amigos fueron donando, ¿sí? Libros que tengan que ver con la temática del museo. Claro. Historia regional, mitos y leyendas, religiosidad popular. Y también con algunas compras que se realizaron. Cuando fallece José Miranda Morelli, que es el nombre que tiene la biblioteca, sus familiares entregan parte de su biblioteca personal acá al museo. En ese momento no estaban en condiciones, se tuvieron que llevar a otro lugar y limpiar porque tenían polvillo y algunos insectos, digamos. Pero bueno, luego de esa limpieza se pasó a conformar esta pequeña biblioteca especializada. Bueno, y abarca toda esta temática, ¿sí? La del museo, que es parte de historia regional, mitos y leyendas, pueblos indígenas, religiosidad popular. ¿Y quiénes son los encargados de poner en condiciones esos libros que recibieron que contás que no estaban en muy buen estado? ¿Hay personal especializado en lo que sea arreglar los libros, volverlos a poner en condiciones? Sí, estuvimos con un compañero en ese momento que ya no está más en este espacio, pero sí en otro espacio de cultura. Eh, Tuvimos que llevar las cajas de libros en el secual, ¿sí? Que tiene un espacio abierto y con, por ejemplo, con guantes, barbijos y guardapolvos, tuvimos que acondicionar esos libros, digamos, limpiarlos, airearlos, ¿sí? Y bueno, y hacerles una limpieza, digamos, para que estén en condiciones de volver aquí. ¿Y eso lo ocupa el visitante común o solamente algún estudiante o algún profesional que necesite recabar información de esos libros? Los libros están para todo el público. En esta biblioteca vienen docentes, vienen investigadores, periodistas, gente que está escribiendo libros y necesita material de consulta. Hay gente que quiere, por ejemplo, viajar y obtener la ciudadanía y viene a consultar los libros sobre inmigraciones, donde pueden encontrar datos sobre sus familiares, sus ancestros, ¿sí? Eh, Qué bueno. ¿Y hace cuántos años estás trabajando aquí en este espacio o venís de otro espacio? Del 2009, de septiembre del 2009, estoy acá, pero hacemos en realidad de todo, porque hacemos conservación preventiva de los acervos, atendemos a las personas, o sea, no es exclusivo, digamos, esto Claro, claro. de la biblioteca. Claro, porque a veces hace de guía también hacia los visitantes. También hacemos, sí, no una guía exhaustiva como los guías Claro, realmente que están acá en el museo, pero sí, claro, acompañamos y claro, porque como al ir van rotando el personal, a veces te toca atender a al visitante. sí, sí, sí. Y el manejo de la gestión de los archivos, ¿cómo sería? Acá nosotros tenemos archivo administrativo y algunos documentos, muy pocos documentos históricos, digamos, ¿sí? Y bueno, y por ejemplo, se los rotula como se nos enseña, digamos, Claro. en la facultad, que se colocan en cajas, generalmente en cajas utilizamos las de plástico corrugado de color blanco, ¿sí? Que no tiene ningún tinte, entonces puede conservar mejor los documentos. Tratamos de sacarle todos los broches metálicos y demás para conservarlos mejor. Y bueno, se los rotula, digamos, como siempre, con la entidad mayor, que sería el Instituto Cultural Chaco, luego el Museo del Hombre Chaqueño, y la serie que corresponde a esos documentos, por ejemplo, documentos de Artibio Acosta, por ejemplo, la parte de la historia institucional del museo, que hay muchas carpetas y cajas con respecto a la historia institucional de gente que fueron pasando por acá por el museo, ¿sí? Tanto administrativa como directivamente, digamos, de Claro, la sí, gente sí. que dirigía, perdón. Bueno,
Muchísimas gracias por tu atención. Mira, que yo quiero Si saber tenés alguna otra... la reserva técnica. Sí. La reserva Hablamos. técnica, ¿es lo que usted se encarga? Sí, en ¿Y cómo, realidad. cómo es, cómo se compone y cuál es la conservación? ¿Y cuándo sale Un un objeto, por ejemplo, objeto a otro lugar. o a exposición acá o a otro lugar? ¿Cuál es la gestión? Si eso vuelve o si se queda, ¿cuál es la gestión si se va del museo, por ejemplo? Por ejemplo, ahora la reserva técnica que nosotros tenemos es muy pequeña comparada con otras, por ejemplo, del MUBA, es muy pequeña. Tenemos mucho material resguardado, pero no en las condiciones que querríamos, digamos. Tenemos sí estanterías separadas con la parte indígena, acervo de la parte indígena, de la parte de criollos, cuadros, materiales de todo tipo, como hay cueros, madera, vidrio, cestería, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí están guardados los acervos que no están exhibidos permanentemente. Se los saca cuando hay muestras temporales, ¿sí? O también muestras itinerantes, es decir, que van a otros espacios, tanto de cultura como de otras, de escuelas, de organismos, de otros centros culturales y demás. Y lo que se realiza es, primero es una limpieza, cuando se saca el objeto se hace una limpieza, y si va a otro lugar, se hace un acta, ¿sí? Esas son un acta de préstamo, ¿sí? Entonces ahí se consigna el material o los materiales que van a otros espacios y generalmente se saca una foto, porque siempre es bueno tener un registro fotográfico para ver las condiciones en que está y las condiciones en que vuelve también. Siempre se controla eso. Y se hace un acta de préstamo donde firma el personal que entrega, que puede ser el director o cualquiera que estemos en ese momento aquí, cualquier personal, y también se ponen los datos de la persona que retira, para ser responsable, digamos, a la persona que retira de la otra institución. Y siempre se hacen 2 copias generalmente, a veces 3, entonces una queda para la institución y otra queda para el que lleva, digamos. Y cuando devuelve, siempre hay que fijarse en qué condiciones viene, porque hay veces que se puede romper, que puede faltar alguna pieza y demás, y bueno, eso también es necesario, digamos, tener ese registro. Y cuando se devuelve, se hace firmar la devolución, o sea, por el que entrega y tanto como el que devuelve, ¿no? Claro, cuando vos comentás que no están como en las condiciones por falta de espacio, ¿verdad? Porque el museo querría que sea un poco más grande para ubicar todo el material que están pero pidiendo. claro, sí, pero el museo, generalmente los museos tienen un guión, ¿sí? Antes, por ejemplo, antiguamente, o hay muchos museos en muchas provincias que tienen todos sus acervos expuestos, todos sus objetos expuestos, y no tiene un guión, digamos, que vaya diciendo, por ejemplo, ¿por qué tiene tantas, a ver, ¿cómo decir? 5 vitrolas? Ajá. Si con una se puede contar una historia. O sea, visualmente no es adecuado según la nueva museología, digamos. Claro. Entonces, lo que tiene este museo, como otros, es contar una historia o un guión museológico e ir poniendo, digamos, lo más significativo o representativo de esa parte de la historia, lo que quieren digamos. exponer, ¿Sí? claro, porque la gente pasa y ve tantas cosas que dice, ¿y por qué hay tanto? Si claro. con uno solo y con una buena explicación de por qué está ese material ahí, sí, ya sí, alcanza, sí. claro. Por eso tenemos también esa reserva técnica que tenemos guardada muchas cosas. Hay mucha gente que se acerca y dice, se murió mi abuelita y puedo traer a donar una máquina de coser, claro. Por ejemplo. Pero tenemos muchas máquinas de coser, incluso se ha enviado a otros lugares por falta de espacio y o sea, ya está, digamos, ese bien acá, y a partir de un bien se puede contar una historia. Sí, sí.
No es que a veces nosotros no queramos recibir donaciones, sino que no tenemos espacio. ¿Y el mantenimiento lo hacen regularmente o solamente cuando se lo saca para la exposición? Y en realidad hay que hacerlo 3 veces al año, por lo menos, digamos. Cuando hay menos movimiento, en vacaciones, ¿sí? Porque hay que sacar todas las cosas de la reserva, hacer una buena limpieza y a su vez hacer una limpieza de los acervos, colocando otra vez y acomodando, digamos. O cambiar si quieren poner otra. Sí, hay veces que se cambian, por ejemplo, se saca un objeto y se saca otro parecido, digamos, de la misma colección, ¿sí? Por ejemplo, de los pueblos indígenas, se saca un canasto de exhibición y se coloca otro que está en reserva. Claro. Se va cambiando eso, sí. Bueno, ¿y cuál, por ejemplo, serían los pasos si se quiere inaugurar un nuevo acervo con respecto a la parte documental y de archivo? Se hace un acta de donación. Por ejemplo, si es una donación, o también se hacen compras. Ahora ya no, porque no estamos en condiciones, digamos, nosotros de comprar. Se hacen, por ejemplo, si uno compra un acervo, ¿sí? O un canasto, una pieza indígena, se hace un acta de compra o acta de donación y se consignan todos los datos de la persona que hizo, del año que corriente, digamos, para tener un registro de lo que va ingresando, ¿sí? Lo mismo si es una donación, se consignan todos los datos de la persona que dona, del bien que dona y del año, digamos. Y si tiene, mejor para nosotros, si tiene una historia que contar acerca de ese objeto, por ejemplo. Esa es la documentación que se va guardando en la parte de donaciones, en una carpeta de donaciones o una carpeta de inventario. ¿Todas las piezas están inventariadas? No todas las piezas están inventariadas. Ese también es otro tema porque este museo, en el año 90, surge con la iniciativa de una convocatoria a la comunidad. Altiva Costa hace una convocatoria donde la gente traía sus tocadiscos, sus vitrolas, fotografías, máquinas de coser. Había muchísimas cosas en un primer momento que después se fueron repartiendo a otras instituciones por falta de espacio. Y bueno, y antes, por ejemplo, no estaba muy... no estábamos muy al tanto, digamos, de la gente que trabajaba en ese momento, de registrar todas esas donaciones. Entonces a veces se anotaba en un papel y se ponía, por ejemplo, una máquina de escribir Remington, tenía el año nomás y ni siquiera tenía el donante. Así hay muchas cosas que no tenemos registro. Tenemos solamente el objeto, digamos. O si no, también hay algunos datos que sí que tenemos y hay otros que no. Entonces es muy difícil, digamos, describir toda la pieza. Por eso después de determinados momentos se empezó a registrar, digamos, todos los acervos. Pero lo que hay que hacer en realidad es siempre registrar, ahora que tenemos todos los medios, digamos que teléfonos, máquinas y demás, sacar una foto en el estado en que llega el acervo y tomar todos los datos posibles y tener todos los datos de contacto del donante, ¿sí? Entonces, ese material que no está inventariado no lo pueden sacar a exposición porque no cuentan con una historia que mostrarle a la gente de por qué está ese elemento ahí. Y podemos rastrear, digamos, buscar información acerca de ese objeto que perteneció a una determinada época. O sea, sí se puede exponer, se puede hacer la exposición, digamos, no hay inconveniente. El tema es que no tenemos los datos precisos por ahí del donante o el año que ingresó al lugar, pero no son con todas las piezas, son con algunas piezas, digamos, que están en reserva por ahí. Bueno, muchísimas gracias, señora. Yo no sé qué me pongo nerviosa. No, bueno, no, pero no sé si de qué otra manera, qué otra cosa puedo decirte. Con eso ya nos basta, porque... ¡Ay! ¿Cierto?